Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Hoy día sábado, preparándonos para el día de mañana, que tendremos nuestra reunión habitual de los días domingo. Continuamos con el estudio de Egipto a Canaán. Ya el pueblo de Israel está entrando en la tierra prometida y conquistando a los distintos reyes, las distintas ciudades que van encontrando a su paso. En el capítulo 9 encontramos una situación distinta. Ya no estaban peleando en el campo de batalla, sino que las ciudades que estaban allí a su alrededor, muchos ya se estaban organizando para resistir los ataques de Israel, pero no así los gabaonitas. Los gabaonitas habían tomado una actitud diferente y ellos habían usado de astucia para venir a engañar a Israel y poner un juramento falso sobre ellos. Vemos esto en el capítulo 9 del libro de Josué. Leemos la palabra del Señor. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y recibidles. Nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a nosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y las ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes:
Dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó desde aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. Qué tremendo, hermano. Vemos acá cómo los enemigos se levantaron de una manera distinta. No vinieron a presentar ataque en el campo de batalla, identificándose abiertamente, sino que usaron una estrategia distinta. Y esto es justamente lo que el enemigo muchas veces está intentando hacer con nuestras vidas. Él no se presenta, como siempre decimos, vestido de rojo, con un tridente en la mano y con la colita atrás para que lo podamos identificar perfectamente que es nuestro adversario, sino que viene con astucia, viene intentando engañar nuestras vidas, de la misma manera que lo hizo en el huerto del Edén con Eva y con Adán, porque Él es el eterno engañador. Este es su oficio, es su profesión y sabe hacerla muy bien. De ahí es que también pudo engañar a los príncipes de Israel. En un momento alguien dijo y preguntó: ¿y cómo sabremos nosotros que ustedes no habitan en medio nuestro, que no están aquí cerquita? Y ya ahí la conversación se desvía hacia otro rumbo. Josué comienza a conversar con ellos y cuando termina toda esta conversación, terminan haciendo pacto. Haciendo un pacto de alianza con ellos sin saber bien ni siquiera en dónde vivían, porque ellos en ningún momento dijeron: vivimos en Tanganica, venimos de tal lugar. No, en todo momento dijeron: venimos de muy lejos, nada más. Ahora, si uno se pone a ver cuánto tarda un pan en ponerse seco y mohoso, 1 semana, 2 semanas. Ahora, el odre de vino tarda mucho más en ponerse viejo. Los zapatos, si vienen gente a caballo, tardan mucho más todavía. Incluso si hubieran venido a pie, tardan muchísimo más en desgastarse, en romperse. Los vestidos también mucho más tardan en romperse. Por eso, si ellos hubieran prestado atención, quizás hubieran encontrado algún detalle que no encajaba. Pero hay un versículo que deja bien en claro cuál es la situación, cómo fue que sucedieron las cosas y por qué el pueblo de Israel cae en esta situación. Y esto lo vemos en el versículo 14. Dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No preguntaron al Señor. Tienen un Dios que está con ellos, que los está acompañando para conquistar la tierra. Delante de ellos aparecen 2 desconocidos, 2 personas de las cuales no se pueden fiar. Están conquistando una tierra y todo lo que está en esa tierra tienen que entender que son sus enemigos.
Los que no están contra mí, los que no están conmigo, están en mi contra. Y los que están conmigo es mi pueblo, es Israel y es Jehová de los ejércitos. Entonces, todo lo demás son mis enemigos. Y venían de 2 ciudades en las cuales Dios les había dado orden explícita: no dejen nada con vida. Nada con vida. En la primera ni siquiera los animales podrían sobrevivir. Nada. Niños, aún los de pecho, todos tenían que morir. Y en Jai fue exactamente igual. Lo único que salvaron en Jai fue el ganado y los despojos. Pero a nadie se le había perdonado la vida. Cuando llega este momento de tener alianza con estos gabaonitas que supuestamente venían de muy lejos, nadie tuvo presente el antecedente de cómo Dios venía obrando, de cuáles eran las instrucciones que Dios venía dando para conquistar la tierra. De ahí es que son engañados. Hermano, hermana, cada uno de nosotros, cuando tenemos situaciones en nuestras vidas, tenemos que preguntarle al Señor, tenemos que consultar a Dios. Dios está de nuestro lado y está para guiarnos y auxiliarnos, hermano. Y usted dirá: hermano, pero yo muchas veces oro al Señor y no escucho nada, no siento respuesta, no me doy cuenta de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, eso en cosas cotidianas o en las cosas quizás que no son de demasiada importancia puede llegar a ser. Pero cuando hay situaciones cruciales delante de las cuales el enemigo está intentando engañarle, hermano, hermana, dé por cierto que Dios va a obrar de una manera. Aunque usted no pueda entender y no tenga ni idea, no pueda ni siquiera percibir en ningún sentido cuál es la guía de parte de Dios. Si usted esto no lo puede percibir, Dios lo conoce, Dios lo sabe y va a utilizar alguna otra manera para librarle. ¿Por qué? Porque usted fue y consultó a Dios, porque usted fue y pidió consejo, porque usted fue y oró al Señor. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Esta es una clave en nuestro caminar. No tenemos a Dios solamente para que nos saque del pozo. También Él puede evitar que caigamos en el pozo. Él nos puede librar de las acechanzas del enemigo, hermano, hermana. Por eso es que tenemos que orar al Señor, tenemos que buscar esa guía de parte del Señor. Y si vuelvo a decir, no tengo la guía, no logro darme cuenta, no escucho la palabra del Señor, no escucho esa guía de parte del Señor, pida consejo. Para eso están los siervos del Señor, para poder ayudar, para poder guiar. Y no es que tenemos la bola de cristal y sabemos todas las respuestas, hermano. Muchas veces nosotros también nos quedamos esperando la respuesta de parte de Dios. Pero aún así, hermano, tenga la certeza de que Dios va a estar obrando en favor de cada uno de sus hijos. Aquí el pueblo directamente no consultó, se dejó engañar. Se dejó engañar con esto. Se dejó engañar creyendo de que venían de muy lejos, de que no estaban dentro de los límites de la tierra que Dios había preparado para ellos. Y si estos venían de tan lejos y hacía tanto tiempo que venían en viaje, ¿qué problema tenían? ¿Cuál era el temor? ¿Por qué era necesario hacer una alianza con ellos si no estaban en el territorio que venían a ocupar? Todas estas consultas, cuestionamientos, nadie se los hizo, nadie se puso a preguntar respecto de eso, sino que casi le diría que de manera ligera hicieron alianza con los gabaonitas y solamente tardaron 3 días en darse cuenta que habían sido engañados. A 3 días de camino estaban las ciudades de ellos. Eran las ciudades que continuaban, eran los próximos en la lista a ser conquistados. Eran esas ciudades justamente. Habían sido engañados. Y de ahí es que, manteniendo su palabra, manteniendo el juramento que habían realizado con estas personas, no los matan, les perdonan la vida, pero sí Josué los maldijo. Los maldijo con maldición y les dio la condición de esclavos.
Iban a ser aguadores y leñadores de por vida. Todos ellos, durante toda su vida, aún los que naciesen, toda esa nación iba a tener esa profesión, y de gracia y misericordia iban a sobrevivir, iban a tener vida. Hermano, hermana, más adelante, cuando ya toda la tierra está conquistada, cuando es el tiempo de que Josué muere y viene el tiempo de la apostasía en Israel, justamente son estos que quedaron en la ciudad. Son estos los que quedaron en la tierra, que no eran del pueblo de Dios, los que fueron de tropiezo. Los que fueron de tropiezo. Y encontramos pasajes donde dice que estos que no mataron, estos que quedaron entre medio de ellos, serán como abrojos y azotes a sus costados, porque justamente eran los que los iban a llevar a caer vez tras vez. Hermano, hermana, cuando estoy conquistando, cuando estoy intentando lograr algo en mi vida, una conquista, no tenemos que hacer pacto o alianzas con el enemigo en ningún sentido. Y así, de la misma manera que él no tiene misericordia con nuestras vidas, porque es capaz de destruir nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos y nuestro futuro, tampoco nosotros podemos tener misericordia con él. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, levántese y písele la cabeza al enemigo. No tenga misericordia y no haga pactos ni alianzas con él, con el pecado, ni con ningún tipo de engaño que el enemigo venga a presentar sobre su vida. ¿Y cuáles son estos engaños? De la misma manera que lo hizo con la mujer allí en el huerto del Edén, negando la palabra de Dios. Y muchas veces, hermano, esos engaños vienen de parte del enemigo sobre nuestra mente, haciéndonos creer de que Dios no nos va a bendecir cuando hagamos determinadas cosas que están escritas en la palabra del Señor, de las cuales Dios dijo que sí nos bendeciría, que sí nos guardaría, que sí Dios iba a obrar. Hermano, hermana, si yo pongo mi fe y mi confianza en Dios y en su palabra, y como dice allí en el libro de Apocalipsis, no le añado ni le quito nada. Lo que está escrito así nomás, lo vivo y lo cumplo, Dios va a estar con nosotros para guardarnos y para protegernos. Y el enemigo no va a encontrar hueco en nuestras vidas. Pero hermano, hermana, estemos atentos, tengamos ojos abiertos, oídos abiertos, atentos a darnos cuenta cuando el enemigo se está presentando en medio nuestro como un corderito, disimulando. No, nosotros venimos de muy lejos. Me hace acordar a los cuentos, ¿no es cierto?, de Disney, en una ciudad, en un pueblo de muy lejos. Son mentiras, estaban ahí nomás. Estaban ahí nomás. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de cuando el enemigo quiere presentar un engaño sobre nuestras vidas, y estos engaños, hermanos, son para hacernos caer, para presentar tropiezo, para dejar lazos en nuestras vidas. Hermano, los llevó a jurar que no los mataría en el nombre de Jesús, hermano. Que el Señor nos dé ojos abiertos y que podamos estar atentos a estas situaciones. No permita, hermano, ningún tipo de alianzas con el enemigo, ni en su vida, ni en su familia, ni en su hogar. Recordemos, hermano, que somos un cuerpo en Cristo. En el matrimonio somos una sola carne, y la familia, hermano, somos un cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. En ningún aspecto no haga alianza con el enemigo. Oramos al Señor, hermano. Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias por tu instrucción, Señor. Gracias, eterno Señor, porque tú nos enseñas que el enemigo es astuto, que el enemigo viene con astucia, con engaños sobre nuestras vidas, Señor. Líbranos, Padre eterno.
Líbranos, Señor, de engaños. Líbranos, amado Señor, de las artimañas del enemigo. Señor, todo tipo de red, todo tipo de engaño que quiera poner sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, líbranos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor. Despierta nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver, eterno Dios, aleluya, y darnos cuenta, Señor, de que todo eso, Señor, es solamente un engaño de parte del enemigo. Líbranos, amado Señor, para que no venga sobre nuestras vidas, Padre eterno, y presente dudas respecto de tu palabra, Señor, sino que podamos estar firmemente plantados en tu palabra, mi Dios. Oh, bendito Rey, para poder vivir, amado Señor, cada una de las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga en gran manera. Les mando un gran abrazo y si Dios quiere nos estaremos encontrando en el día de mañana. Bendiciones para todos.